Quiero mencionarles que la siguiente presentación tiene que ver con la obra de un arquitecto, Teodoro Crom, y la construcción de una Lima moderna a mediados del siglo XX. Esta ponencia estará a cargo de Johann Zweig. Él es arquitecto por la Universidad de Cornell y es máster en Historia, Teoría y Crítica de Arquitectura y Arte por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha trabajado en estudio de arquitectura en Nueva York, Rotterdam y Lima, y desde el 2012 ha sido integrante de la primera investigación comprensiva acerca de la vida y obra del arquitecto suizo Teodoro Crom a mediados del siglo XX. Es coeditor de la monografía T.H. Crom, presentada en el 2003, por cierto, un gran libro sobre la obra de este arquitecto, y autor de una tesis de maestría acerca del historiador de arte americano George Kugler y su estadía en el Perú entre 1948 y 1949. Actualmente se encuentra curando, una muestra sobre Crom que se llevará a cabo a finales de este año en el Museo de Arte de Lima y desarrollando nuevas publicaciones a través de la Organización Cultural Mirada Libre. Además, lidera una práctica de arquitectura independiente especializada en proyectos residenciales. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con Johan Cruyff. Adelante, yo. Por favor, activa tu micrófono para poder escuchar. Ahora sí. Hola David, buenas noches a todos y muchas gracias a David por la invitación a participar de este encuentro. Como dijo David, voy a hablarles un poco acerca del arquitecto Theodor Krohn y su obra en Lima y cómo su obra básicamente em, vista desde la actualidad es representativa del crecimiento de Lima a mediados del siglo XX. Va respondiendo a los cambios demográficos de la ciudad y de cómo la ciudad va creciendo en esa época. Em, bueno, Cron es uno de los arquitectos modernos más influyentes en el Perú. Hasta el día de hoy se visita su obra, se comenta, se emula, se enseña su obra, pero por mucho tiempo se perdió el rastro de su historia, la cual junto con un equipo multidisciplinario hemos logrado recuperar a través de un proyecto de investigación de más de una década, empezado en el año 2012. Theodor Krohn nace en Basilea en 1921. Su padre, Niklaus Krohn, fue carpintero especializado en la construcción de techos de madera maciza, mientras que su madre, Lina Grover, fue formada en una escuela de mujeres y desarrolló una afinidad por lo textil. Ambas son cosas que se verán reflejadas en la vida y la carrera de Krohn. Ambos padres de Krohn estuvieron estrechamente vinculados a la construcción de la iglesia de San Antonio, que, en Basilea, que fue la obra maestra del arquitecto suizo Karl Moser, y la primera iglesia enteramente construida en concreto expuesto. Em, Ahí, hasta el día de hoy, luce sobre el altar, que pueden ver acá, un textil que fue obra de la madre de Krohn. Y la iglesia, construida entre 1925 y 1927, estaba ubicada muy cerca a la casa familiar de los Krohn, con lo cual, y acá quiero lanzar una hipótesis, el haber sido partícipe, el haber visto, el haber eh, experimentado un espacio como este, eh, debe haber tenido una influencia importante en Krohn, quien más adelante desarrollaría obras técnicamente avanzadas y hasta rompedoras con lo actual, que crean espacios nuevos en una ciudad de la misma manera que lo hizo la iglesia de San Antonio. Eh, se puede ver que la iglesia tuvo una influencia en Krohn durante sus estudios, ya que su proyecto de tesis en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, que es este dibujo al lado derecho de la pantalla, representa un espacio muy similar al de la iglesia de San Antonio. Disculpa, Eh, Johan. No se ve imágenes en tu pantalla todavía. Solo hay un uy, imagen en blanco nada más.
Perdón. ¿Ahora sí pueden ver? A ver, tenemos aquí por ahora. Un ratito. ¿Ahora? Ahora se ve una imagen, bueno, pantalla pequeña, pero sí se ve una imagen. ¿Ahora todavía la ven? Sí, se sigue viendo pequeña, pero se ve una imagen. Ya, pero no sé por qué se ve pequeño, porque está el tamaño de la pantalla. Bueno, pero dale, dale adelante, sí se ven las imágenes de todas maneras. En el Zoom también hay la opción de que cada uno pueda ampliar. Ahora se ve mucho mejor. Ahora sí se ha ampliado. Ya, la compartiré así. Gracias. Este, bueno, esta era una foto de Cron que estaba mostrando antes. Esta es la iglesia de San Antonio, en Basilea, de la cual los padres de Cron participaron de la construcción, estrechamente vinculados con el arquitecto Karl Moser, que fue una figura influyente en la historia de la arquitectura suiza, uno de los promotores del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, que es una organización que junto con arquitectos como Le Corbusier y Álvar Aalto, promovía los valores modernos en la arquitectura. La iglesia, como les comenté anteriormente, está completamente construida en concreto armado y fue la primera iglesia de este tipo. Y a la izquierda, acá hay una foto del interior de la iglesia y muy pequeño se puede ver el altar con el textil tejido por la madre de Cron bajo las instrucciones del mismo Moser. Em, y a la derecha está una imagen del proyecto de tesis de Cron en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, que fue el diseño de una iglesia que coincidentemente representa, o sea, tiene espacios, una sensación espacial muy similar a la de la iglesia de San Antonio. Eh, y un poco viendo lo que decía anteriormente, que habiendo visto y vivido de cerca un espacio como este, Cron, es una hipótesis que yo tengo, que Cron em, luego en su carrera como arquitecto en Lima crea espacios técnicamente avanzados, rompedores con la época, que generan nuevos lugares de encuentro en la ciudad y que generan ciudad sobre todo. Em, eh, Cron estudió en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich entre 1941 y 1945 y luego de graduarse se cree que trabajó como practicante en algunos estudios de arquitectura en Zúrich hasta 1947, año en el que postula una beca de investigación de la Escuela Politécnica y viaja por varios meses a las regiones italianas de Campania, Calabria y Sicilia, las cuales le dan un preámbulo a, como escribe él en un ensayo, el espacio, la luz y las habitaciones del sur. Estimulado por las libertades de la posguerra, el siguiente año, en 1948, decide viajar al Perú para dibujar y pintar por unos meses, pero termina quedándose a vivir en Lima por una década y media, diseñando y construyendo una serie de obras, desde edificios de departamentos hasta viviendas unifamiliares, un edificio de oficinas, un cine con jardín, una agencia de banco completamente vidriada, una fábrica de textiles, un laboratorio químico, una planta termoeléctrica a orillas del mar, que hasta el día de hoy son hitos del pasado moderno de la ciudad. A pesar de haber sufrido modificaciones o de haber sido demolidas, muchas de ellas viven aún en el imaginario colectivo de Lima. Cron en sus años en Lima desarrolla una vida personal interesante. Es amigo del diseñador de mobiliario y decorador Alex Churliza, que ven acá al lado derecho, del historiador de arte norteamericano George Kugler y de toda una serie de figuras aficionadas por el Perú e interesadas en la revaloración de sus pasados precolombino y colonial. En Cron, esta afición se evidencia en sus descripciones del Perú en cartas a familiares en Suiza y en una colección de más de 50 piezas de textiles precolombinos, hoy en las manos de dos museos en Suiza. Esta pieza, por ejemplo, era una de las piezas de su colección que colgaba en su propia casa. Em,
En la segunda mitad de la década de 1950, Cron conoce a María Luisa Martinto, que está sentada aquí atrás, que era viuda del hacendado Manuel Ízaga y 7 años mayor que él, con quien empieza una relación sentimental. Hacia inicios de los años 60, Cron invierte dinero de Martinto en la bolsa de Nueva York y lo pierde todo. Según los diarios de Churliza, su comportamiento se torna cada vez más errático y al poco tiempo queda sumido en una fuerte depresión. En 1963 viaja a Suiza en búsqueda de tratamiento psiquiátrico y en febrero de 1964, en lo más oscuro del invierno boreal, decide tomar su propia vida. Con el paso del tiempo, sus obras van cambiando. Casas modificadas más allá del reconocimiento por nuevos propietarios, demolidas para dar lugar a edificios multifamiliares, edificios comerciales que cambian de función, empresas que cierran o se mudan a otras ubicaciones. El entorno de estas, una Lima en constante evolución, también va cambiando y no siempre hacia lo mejor. El recuerdo de Cron, mientras tanto, se va perdiendo y no es hasta 50 años después de su muerte que un grupo de investigadores, entre los cuales me encontraba yo, recorrimos Lima y llegamos hasta su natal Suiza en búsqueda de rastros y pistas, tratando de hilvanar una historia perdida. A la vez, sin saberlo, fuimos también construyendo la historia de una Lima moderna a mediados del siglo XX, una historia paralela a las narrativas establecidas, contada por medio de Cron y de su obra, que revela cómo un arquitecto confluyó con el contexto social, político y cultural de una época para dejarnos una serie de edificaciones intrínsecamente modernas y peruanas a la vez, ayudando a impulsar la identidad arquitectónica peruana hacia el futuro. Desde principios del siglo XX, la creación de una cultura e identidad nacional en una república relativamente joven, en pleno crecimiento y modernización, y que al mismo tiempo redescubría sus raíces milenarias, era una impronta que había permeado los círculos artísticos y arquitectónicos del país. Algunos optaron por el contacto con y por ende la imitación de los modelos europeos. Otros, a partir de la segunda década del siglo, ven la oportunidad de ensayar un lenguaje que reflejara la esencia de los pueblos y culturas que conforman el Perú y que a la vez expresara su carga telúrica. Acabada la Segunda Guerra Mundial, empiezan en el Perú una serie de esfuerzos de consciente negociación cultural con la modernidad, un proceso retrasado ya una veintena de años con respecto a Europa y Norteamérica. El movimiento de reforma académica que se realizó en 1946 entre arquitectos de la entonces Escuela de Ingenieros, actual Universidad Nacional de Ingeniería, trae consigo tanto la consolidación de esta disciplina como carrera profesional, como un flujo constante de las últimas publicaciones periódicas sobre diseño provenientes del resto del mundo. Fernando Belaunde, arquitecto docente formado en Estados Unidos y director de la revista El Arquitecto Peruano, desde su posición como diputado por Lima, contribuye con los esfuerzos del gobierno norteamericano, promoviendo la presencia y militancia en el Perú de profesionales ligados al Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, como una manera de guiarlo hacia la modernización a través del diseño arquitectónico y el planeamiento urbano. Profesionales radicados en el país norteamericano como Walter Gropius, Richard Neutra, José Luis Sert y Paul Lester Wiener exponen sus ideas en una serie de charlas en Lima o en las páginas del arquitecto peruano, donde imágenes de obras modernas internacionales van desplazando la primacía que alguna vez tuvieron las neocoloniales e historicistas. El proceso termina con la publicación de Espacio en el Tiempo en 1945 y la formación de la agrupación Espacio en 1947, ambas abogando por un lenguaje arquitectónico que expresara su tiempo y lugar. Cron, por otro lado, llega a Lima en agosto de 1948, con lo cual se inserta directamente en este contexto. Recibe su primer encargo, que lo ven acá a la izquierda, un pequeño edificio de 4 departamentos en la calle Roma, en San Isidro, a pocos meses de haber llegado, plasmando en él, a través de la abstracción, elementos de lo que observa alrededor suyo. Celosías de madera que emulan balcones coloniales, elementos en cerámica artesanal que recuerdan a las casas de esa época, muros trapezoidales y compresiones espaciales, como en las construcciones precolombinas, y un friso de vacíos que emula los espacios donde encajaban las vigas de madera, tanto en obras precolombinas como en casas coloniales y neocoloniales. Todo esto en torno a espacios que siguen los lineamientos de arquitectura moderna de Le Corbusier, incluyendo las proporciones estipuladas por el maestro suizo en La Morada del Hombre, unos años antes. 4,50 metros de alto, en lo que él dominaba el lugar noble de la vivienda, y dos semialturas de 2,20 metros.
el edificio sobre la calle Roma, radical para su época, demuestra la toma de partida de Kron al construir en tierras peruanas, hibridizando preceptos y tectónicas europeas con temáticas derivadas de distintos momentos de la historia del Perú, acomodándolos siempre a las condiciones climáticas y la mano de obra locales. Es una búsqueda que continuará a lo largo de 15 años, de los 15 años que radica en el país y que tomará distintas formas. La obra de Kron se divide en dos grandes vertientes. Por un lado está su arquitectura residencial, la cual consta de por encima de 24 casas unifamiliares y dos edificios de departamentos, que son su primera y su última obra en Lima. Y por otro lado está una serie de 8 obras de carácter comercial e industrial descritas anteriormente. Vistas desde la actualidad, estas obras acompañan el crecimiento de una Lima colonial, irradiando desde el Cercado hasta los distritos de Santa Beatriz, Pueblo Libre, San Isidro y Miraflores, luego hacia el este, sobre las tierras de las antiguas haciendas de Monterrico, y al sur hacia Ilca, siempre en relación a los cambios demográficos que sufrió la ciudad. Y acá quiero hacer un paréntesis para recalcar que en 1940 el 9% de la población de Lima, del Perú vivía en Lima, mientras que en 1960 esa cifra salta al 18%. Entonces hay un crecimiento, la población de Lima se duplica y hay un crecimiento, eh, una expansión de la ciudad hacia la costa y hacia el este y hacia el sur. Juntas, las obras de Kron nos hablan acerca de este crecimiento hacia los extramuros y y nos transmiten su visión para una Lima moderna, una modernidad asequible, generosa con todos, usuarios, transeúntes, espectadores, lograda a través de espacios novedosos que, como la iglesia de San Antonio, a la que Kron había ido de chico, dialogan con su entorno generando relaciones urbanas inesperadas y sobre todo creando ciudad. Y voy a hacer un pequeño recuento de las obras de una serie de obras de Kron, empezando con el edificio de la Compañía de Seguros Peruano-Suiza, que fue diseñado en 1952 y terminado en 1956, y fue uno de los primeros edificios en altura construidos bajo el Plan Regulador de Lima, luego de que el terremoto de 1940 liberara una cantidad importante de lotes en el centro histórico. Ubicado frente al convento de San Agustín, que data del siglo XVIII, y con la plazuela de San Agustín de por medio, el edificio está compuesto por dos volúmenes de 8 pisos y tiene un importante rol urbano, sirviendo como una especie de portal hacia el espacio público. El edificio tiene dos volúmenes que se encuentran más o menos en T, ambos son de 8 pisos, y el volumen que está paralelo a la calle Camaná está recesado, con lo cual se ancha la estrecha vereda, la estrecha calle Colonial, y se crea una especie de pórtico por debajo del otro volumen del edificio, que sirve de ingreso al espacio público. Este, el edificio tenía el lobby interior del edificio era a modo de una calle interior, y tenía una cafetería, y el edificio sirve un rol urbano bastante importante, siendo una de las primeras intervenciones modernas en el centro histórico. Em, hacia las afueras del centro, en Santa Beatriz, está ubicado el Cine Roma, eh, que también es un edificio bastante cerrado, que solo tiene dos aperturas hacia la calle, con un lobby que es una especie de extensión del nivel de la calle. Está al mismo nivel que la calle y em, hace una transición fluida, y en el interior tiene una gran sala de cine que estaba dotada de todos los avances tecnológicos de la época. Em, pero el elemento más interesante de este espacio es que debajo de la pantalla había un gran ventanal corrido que dejaba ver un jardín por detrás del ecrán. Entonces, en los momentos en los que la gente entraba al cine y durante el intermedio, se abrían unas cortinas, dando vista a este espacio, y en los momentos de proyección se cerraban las cortinas y el espacio quedaba completamente oscuro.
El Cine Roma es una obra de Cron que está firmemente em, plasmada en la memoria colectiva limeña. Mucha gente lo recuerda, y mucha gente recuerda haber estado ahí, recuerdan hasta las películas que vieron en el cine. Y hoy en día, hasta hace poco fue utilizado como teatro de la Escuela Nacional de Arte Dramática, pero ha dejado, han dejado el espacio por falta de presupuesto. Entonces se encuentra actualmente en desuso. La fábrica Arrow, por otro lado, estaba ubicada en la zona industrial de Pueblo Libre y tiene una fachada. El edificio está estructurado de tal manera que tiene una serie de bahías estructurales, cada una remarcada por un muro que sobresale, y sobre cada uno de estos muros hay una letra del nombre de la fábrica. eh, Representa un cambio de escala, y un cambio de experiencia. Es un edificio que está hecho para ser visto desde el automóvil, mientras mediante uno se acerca, va viendo va acercándose al, se va revelando el nombre de la fábrica, y en su interior también tenía espacios novedosos para la época, incluyendo una guardería para niños, espacios administrativos, espacios de producción. Y bueno, el ya mencionado edificio sobre la calle Roma, que representa el crecimiento de Lima hacia suburbios como San Isidro. El edificio fue concebido a finales del año 48 y fue construido en el año 49. Y según lo que podemos ver hoy en día, había resistencia había mucha resistencia en el vecindario a la densificación. San Isidro fue concebido como un barrio de carácter bucólico y campestre, y la gente y los habitantes de San Isidro querían que permanezca de esa manera. Entonces, lo que Cron hace en este edificio es que esconde cuatro departamentos con espacios a doble altura, con las proporciones que estipula Le Corbusier en La Morada del Hombre, dentro de la escala de una casa. O sea, de fuera este edificio parecería ser una vivienda unifamiliar, pero es solo una vez dentro que uno se entera que en verdad es un edificio con varios departamentos, y que cada departamento tiene, básicamente, es un mundo interno de por sí. Hay dos departamentos que dan hacia la calle, con espacios a doble altura, que miran una plaza, y que tienen estas ventanas con celosía que emulan a los balcones coloniales. Y hay dos departamentos que dan hacia la parte posterior del edificio, con patios interiores, eh, que también tienen espacios a doble altura y que gozan de espacios exteriores. La casa Hochkopler fue la primera vivienda unifamiliar diseñada por Cron, y también demuestra una toma de partida en términos de lo que Cron pensaba debía ser la vivienda unifamiliar suburbana. Es una casa que es muy cerrada hacia el exterior, pero que sin embargo hacia el interior presenta muros fascinantes, perdón, mundos fascinantes. Em, una vez que se ingresaba por esta puerta, no se ingresaba directamente a la casa, sino que se ingresaba a un patio interior, del cual recién de ahí se pasaba hacia un vestíbulo. Y la casa tiene una serie de transiciones espaciales donde cambian las alturas de los techos y em, elementos como el edificio de la calle Roma, que aluden a las viviendas coloniales. Cron, a diferencia de otros arquitectos modernos, no rechazó lo colonial, sino que más bien vino al Perú con una mentalidad
limpia y mediante la abstracción, a través de la abstracción, reinterpretó aspectos de la arquitectura colonial de una manera completamente moderna. La casa Hochkopler para su época fue también una casa muy novedosa. Héctor Velarde escribe en el arquitecto peruano una especie de elegía a la casa, eh, donde dice que esta es básicamente una arquitectura peruana para el futuro, una arquitectura a la vez peruana y moderna y peruana e internacional. La iglesia luterana, que data de 1953, hoy demolida, es un edificio donde se evidencia el interés de Cron por la iglesia de San Antonio en Basilea, ya que el espacio tiene ciertas características que se acercan a esta iglesia, incluyendo las columnas laterales, los techos altos, eh, el altar vertical. Hay ciertas sensaciones en este espacio que recuerdan mucho tanto a la tesis de Cron como a la iglesia de San Antonio. Esta iglesia también cumple un rol urbano importante. Está emplazada en una esquina y genera un patio público hacia la calle. Ahorita no tengo una imagen de esto, pero como todos los proyectos de Cron, siempre dialoga con el entorno urbano. Y el edificio sobre la calle José Granda, que fue la última obra de Cron en Lima, eh, fue construido hacia inicios de los años 60 y representa un paso más en la densificación del tejido urbano de San Isidro. Eh, Cuando se construyó este edificio, se sabe que hubo mucha resistencia a que existiera un edificio multifamiliar en esta zona. Existe en el expediente municipal de la obra, existen cartas de los vecinos pidiendo que se construya menos. Em, y el edificio básicamente está compuesto por una serie de departamentos de doble altura, similares a los de la calle Roma, en toda la base, y un gran departamento, un flat en el techo, en el tercer piso, donde vivían los propietarios que alquilaban todas las unidades inferiores. El edificio fue construido en dos etapas, entre el año 60 y 61, 62, eh, y es de construcción modular, muy sencilla, con elementos muy básicos: ladrillo pintado de blanco, estructura de concreto armado, perfiles de fierro pintados de negro, madera clara en el piso, pero eh, la suma de todos estos elementos con las proporciones que trabaja Cron, tanto en esta obra como en otras, que son basadas en las proporciones de Fibonacci, le dan a la obra realmente una especie de sensación completamente atemporal. Incluso el día de hoy, una visita a este edificio demuestra que ha podido sobrevivir en el tiempo y se mantiene relevante aún hoy. Em, el, el Banco Continental, la agencia del Banco Continental en la Avenida del Arco fue construida en 1957 y de alguna manera representa el crecimiento hacia el sur de la ciudad, em, especialmente con la Avenida del Arco convirtiéndose en un espacio de esparcimiento por excelencia y superando en esto al Jirón de la Unión. El banco contaba con un diseño completamente novedoso. Fue el primer banco vidriado del Perú. em, y por dentro tenía un espacio a doble altura y una mezanín, que era donde estaban las funciones administrativas. Y en un sótano tenía una galería de arte, lo cual también respondía a esta necesidad de espacios de esparcimiento
en los nuevos suburbios. Y por último, la Casa Estudio Cron, es una obra que se mantuvo desconocida hasta nuestra investigación. Em, Fue construida en Monterrico en 1955, en uno de los terrenos aledaños al Club de Golf Los Incas, y es representativa del crecimiento hacia el este de la ciudad que ocurrió a mediados de la década del 50, cuando San Isidro empezó a densificarse y la burguesía limeña siguió buscando siguió buscando espacio, urbanizando las haciendas de la zona de Monterrico. Esta casa es en verdad una joya de obra. Aún queda el espacio principal de la casa, solo que ahora es parte le han añadido toda una ala de dormitorios, pero una casa que se diseñó Cron para sí mismo, una casa pensada para una persona, basada nuevamente en las proporciones de Fibonacci, y donde con muy pocos elementos genera un espacio muy especial. O sea, en esta foto se puede ver la única mampara que abre la sala llevaba unos carriles internos donde se escondían, el único vano que abre a la sala llevaba unas mamparas que se esconden dentro de carriles internos, generando una transición fluida entre el interior y exterior, eh, y dando esta impresión de que la casa es una especie eh, de huaca, de construcción maciza, casi prehistórica. Y por último, la planta termoeléctrica de Cementos Chilca se construye en 1956 gracias a una eh, cada vez mayor demanda por insumos de construcción para abastecer a la ciudad de Lima, que seguía creciendo. En esta termoeléctrica, lo que Cron hace es que básicamente recorta el Cerro La Virgen, ubicado al lado de la playa León Dormido, y lo rellena luego con el edificio. Em, el edificio tiene una forma trapezoidal que nuevamente hace alusión a las huacas, y que en su interior genera un espacio de triple altura abierto, donde se generaba em, corriente eléctrica. Las obras de Cron, de alguna manera, van mostrando vistas desde hoy en día, este conjunto de obras van mostrando la visión de Cron para una Lima moderna, una Lima que miraba hacia atrás, obras que miraban hacia atrás, pero que a la vez miraban hacia adelante, obras técnicamente avanzadas, tectónicamente em, muy europeas, pero a la vez peruanas en su construcción, en su uso de los materiales y de los insumos constructivos locales y de la mano de obra local. Em, Eso es todo. Bien, Johan, ¿terminaste? Sí, Ah, perfecto. Muchas gracias. disculpa. Interesante Sí, no, exposición. gracias. Sí, No sé si tuvieran alguna pregunta sí, o sí, algún comentario. interesante. Yo creo que por el tiempo vamos a obviar las preguntas, pero de todos Ya, modos, un breve comentario. De todos modos, el conocer la obra de esos arquitectos que transformaron la ciudad de Lima, porque todas estas obras modernas se ven en la segunda mitad del siglo XX, prácticamente le cambiaron la cara, y a veces quizás la crítica superficial es cómo se destruyó Lima, ¿no? Cómo Lima, esa Lima colonial, fue destruida, pero con tu oposición vemos que esos arquitectos preparados y que por supuesto también desarrollaron una arquitectura de calidad, también contribuyeron a darle esta identidad de esta Lima moderna, esta Lima monumental, a esta Lima con esta arquitectura.
que sin duda también es parte de su historia. Muchas gracias, Johan.